Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a continuar con nuestro tema de la oración. Este es nuestro tercer sermón sobre esta serie, así que continuaremos. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Dios y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu bondad y misericordia nos tienes hoy para una vez más escuchar tu palabra. Queremos, Señor, en señal de agradecimiento, pedirte que nuestros oídos espirituales estén atentos, Señor, a tu mensaje, a tu instrucción, a la sabiduría que viene de lo alto, que es de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Fácilmente nuestra mente se distrae, fácilmente nuestros pensamientos están en otras cosas. Pero, Señor, tú eres misericordioso y bondadoso y nos permites este tiempo para adorarte y ahora recibir tu palabra y en nosotros poderlo hacer con diligencia. Permítenos, Señor, entender y aplicar tu palabra. Y ayúdame, Señor, también en mi debilidad para exponer, Señor, tu consejo. Ayúdame, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con este tema de la oración. Podemos decir que para algunos la oración puede ser algo sencillo, algo que estamos practicando como hijos de Dios. Para otros la oración puede volverse algo monótono o quizás algo aburrido. Sin embargo, frente a esas situaciones, cada uno de nosotros debemos recordar qué es lo que dice la palabra de Dios frente a el tema de la oración. ¿Qué hemos venido hablando? Precisamente en el anterior sermón hablamos de las características de la oración. Recordemos algunas. Una oración es sincera, en humildad, en reverencia, en sumisión, es perseverante. Ahora, en esta oportunidad, según este texto, vamos a mirar la base y el principio de la oración. ¿Qué vamos a estar mirando? La base y el principio de la oración. Bajo dos puntos en los cuales vamos a estar meditando. El primero, lo volvemos a reiterar, es que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y el segundo, la oración se hace conforme a la voluntad del Padre, según vemos allí en nuestro texto base. Dos puntos para desarrollar en los siguientes minutos. Miremos nuestro texto. El apóstol Juan le está escribiendo esta carta a los creyentes. El objetivo de esta carta es manifestar la confianza en Cristo como el dador de la vida eterna. Cuando nosotros nos disponemos a leer los 5 capítulos de esta carta, nos vamos a dar cuenta que el eje temático tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero con la seguridad, con la convicción que tiene el creyente de que al estar unido con Cristo nunca se perderá. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos aún verificar en esta última parte de la carta, comenzando allí con el versículo 13, donde se nos dice: estas cosas os he escrito. No solamente nos está hablando del contexto inmediato,
sino también nos está hablando del contexto general de la carta. Por eso estamos haciendo referencia que la carta hace un buen énfasis en la confianza. ¿Quién es el dador de esa confianza? Cristo. Está hablando de la vida eterna, pero gracias a Cristo. Y en medio de todo eso, la carta nos va a hablar de las características que tienen los cristianos y lo que viven los cristianos a su alrededor. Bueno, miremos entonces nuestro primer punto, donde dice que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Volvamos a leer rápidamente nuestro texto que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El apóstol Juan expresa con plena certeza, si Dios es nuestro Padre, Él nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Porque Cristo murió por ti y ahora Él intercede por ti. Esto es muy importante volverlo a recalcar. Porque a través de estos sermones hemos expresado que las religiones del mundo oran o rezan. Pero ¿a quién realmente le están rezando, orando? De igual forma, la oración hace parte de la creencia de muchas personas. Sin embargo, nosotros estamos viendo por medio de las Escrituras que solamente los hijos de Dios son escuchados por su Padre. Pero hay algo en particular, es porque esos son hijos de Dios porque Cristo murió por ellos. Y ahora Cristo está intercediendo por ellos. Recordemos lo que nos dice Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. Dice la Escritura, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Una vez más, la Escritura nos recuerda básicamente que Dios escucha a sus hijos. Aquí se nos está haciendo un énfasis en los justos, pero vale la pena recordar quiénes son los justos. Una vez más, los justos son aquellos que están en Cristo, que han reconocido la obra de nuestro Señor. De lo contrario, no podríamos decir que son justos. Y Pedro dice, porque los ojos del Señor están sobre ellos. Y cuando uno lee esto, debería llenarlo de regocijo, pero también de la seguridad. Regocijo y seguridad. ¿Por qué? Porque dice esa segunda parte del versículo, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué regocijo? Porque tenemos entrada ante el trono de la gracia. ¿Y por qué seguridad? Porque la Escritura nos dice que Él nos escucha. Una vez más, debemos tener en cuenta que Dios escucha a aquellos que están unidos con Cristo. Esto también es muy importante reiterarlo. Esa persona que ha sido salvada está unida con Cristo. Esa persona que ahora vive para Cristo es porque ahora tiene su fe en Cristo. Eso es muy importante, tiene su fe en Cristo, porque la salvación es por medio de la fe. Una persona que no ora en fe, pero ¿cuál fe? Está realmente viviendo la fe en Cristo, pues realmente la pregunta sería, ¿Cristo hace parte de su vida? Porque la oración se hace en fe,
pero realmente entendiendo la obra de Cristo. Ahora, continuando con nuestro texto, fíjate que dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esa palabra confianza, ¿a qué está haciendo referencia? Esa palabra hace referencia en el texto a libertad. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo podemos entender esa libertad ahí en el texto? Porque nos dice confianza, pero realmente está hablando de libertad. Bueno, tenemos que apoyarnos en otro texto para poder ampliar y así poder entender a qué se refiere el apóstol Juan. Miremos un momento Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. La Escritura nos dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa entonces esa libertad? Es la libertad que ahora tenemos los hijos de Dios para acercarnos a Él por medio de nuestro sumo sacerdote. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay fe verdadera, sin Cristo no hay sumo sacerdote, sin Cristo no hay oración sincera. Una vez más quiero recordarte esto, porque el centro de nuestra predicación y exposición es Cristo. Y estamos hablando de los beneficios de la oración, estamos hablando de la oración como un medio de gracia, pero si no está Cristo, pues no hay salvación. Sin Cristo no hay fe verdadera, sin Cristo tampoco hay sumo sacerdote, y sin Cristo no hay una oración sincera. Teniendo entonces claro este primer punto, que Dios escucha a sus hijos, gracias a la obra de Cristo, debemos pasar al segundo punto en el cual vamos a tomar más tiempo. Y el segundo punto es que la oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Volvamos a leer nuestro texto una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, mira que es muy interesante cómo el apóstol Juan está hablando de la oración, está hablando de esa oración que se hace en fe, porque ahora tenemos entrada al trono de la gracia y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto nos permite entender que la oración no es como un cheque en blanco que yo quiero pedir cualquier cosa y que Dios es aquel que está pendiente de acceder a los placeres del ser humano. No, aquí lo que estamos viendo es una oración que está en sumisión a la voluntad de Dios. Y para desarrollar un poco el tema que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a hablar por lo menos de 4 condiciones para mirar esa voluntad de Dios. 4 condiciones. Es más, el mismo apóstol Juan las ha descrito, ya sea en el Evangelio o en sus propias cartas. Vamos a mirar entonces la primera, y es la obediencia. La obediencia. Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Estamos desarrollando que la oración esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Escritura: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Hasta ahí todo perfecto. Mira lo que dice la segunda parte: porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Una vez más, cuando nosotros tenemos a disposición esta carta del apóstol Juan, vamos a ver la centralidad de Cristo, vamos a ver la seguridad de salvación, pero también vamos a ver las marcas o características de un creyente. Y una de esas marcas es la obediencia. Por eso aquí el apóstol Juan, en este pasaje que tenemos, está hablando que cualquier cosa que pidiéramos. Pero es que está hablando a creyentes y esos creyentes se sujetan al Señor, son dependientes del Señor. ¿Y cómo se observa ello? Pues porque son obedientes a la palabra de Dios. Tienen en alta estima la palabra de Dios. Así que cuando nosotros estamos orando, debemos tener presente que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos la palabra, su palabra, porque Él la inspiró. Pasemos al segundo punto. Y este lo vamos a ver en Salmo 66, 18, 19. Salmo 66, 18, 19. Dice la Escritura: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Como tú te puedes dar cuenta, este salmo nos está hablando de orar al Señor, de hablar con el Señor, de que Él nos escuche. Pero aquí hay un punto en el cual debemos resaltar. El salmista dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios, recordamos nuestra condición de pecadores y confesamos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es grande, porque Él es poderoso, y nosotros hacemos parte de su creación. A pesar de que Dios nos ha rescatado por medio de nuestro Señor Jesucristo, todavía ha quedado un problema en nosotros. Y ese problema es que la carne nos tiende a llevar a hacer lo que no deberíamos hacer, pero lo hacemos. Y eso lo explica el apóstol Pablo. No quisiéramos hacerlo, pero lo hacemos. Y entonces, ¿qué tenemos? Que confesar el pecado. Debemos partir de esas realidades de las Escrituras. No debemos pensar que como Cristo ya está en nuestra vida, nosotros ya no luchamos con la carne, ya no batallamos con nuestro yo. No, por el contrario, debemos entender que ahora somos unos soldados de Cristo y tenemos las herramientas que nos ha entregado el Señor para batallar contra esos deseos de la carne, como lo dice también el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora tenemos esas herramientas, esos instrumentos. Entonces, vamos avanzando. La obediencia y el confesar nuestros pecados están haciendo parte de esa oración en la voluntad de Dios. Muchas veces las personas han entendido que la oración son palabras y palabras, pero en medio de esas palabras no se está reconociendo el pecado, no se está reconociendo la lucha, no se está reconociendo que pecamos, que caemos. Bueno, sigamos. El tercer punto es orar en el nombre de Jesucristo. Orar en el nombre de Jesucristo. Miremos Juan 14, 14. Juan 14, 14. Dice la Escritura: si algo pidiereis en mi nombre,
yo lo haré. Ahora, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Pareciera que fuera esa varita mágica o frotar la lámpara y decir, oro en el nombre de Jesús y todo ya se me ha hecho. No, recuerda, debemos ser hijos de Dios. Porque alguno podría decir, y esto nos recuerda algo que hemos visto también en el libro de Hechos. ¿Recuerdan a un personaje que se llamaba Simón el Mago? Él quería solamente repetir por repetir, pero él no estaba realmente obedeciendo a Dios. Entonces muchas personas tienen presente, yo sí tengo que orar en el nombre de Jesús, esa es la palabra mágica. Si yo digo en el nombre de Jesús todo lo que estoy deseando, todo lo que estoy pidiendo, todo lo que estoy soñando, eso se me va a conceder. No. Debemos entender que eso es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios que entienden que es orar en el nombre de Jesús. Bueno, básicamente lo siguiente. Uno, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Debemos entonces empezar a comprender, volver a recordar para unos, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y es el único Salvador para el pecador. Es el único Salvador para el pecador. Y que ahora intercede por sus hijos. Mira estas verdades. Suenan aparentemente muy rápidas, ¿no? ¿Quién es Jesucristo? Ah, Cristo es el Hijo de Dios. Listo, ya anoté, ya lo entiendo, claro. ¿Es el único Salvador? Sí, ya lo entendí. No, pero si tú te das cuenta, es mucho más profundo. Porque cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos que empezar a entender todo el plan de salvación, todo el plan redentivo. Y ese plan de salvación nos va a recordar quién es Dios, santo, poderoso, y quién es el hombre. El hombre está destituido de la gloria de Dios por la mancha, que no es una mancha pequeña, sino una mancha tan grande como lo es el pecado. No es algo mínimo, no es algo que nosotros debemos minimizar o hacer pequeño, realmente entender que esa mancha es incontrolable. Y el único que la puede solucionar es Cristo. Es entender también que ahora, siendo hijo de Dios, Él está intercediendo por nosotros. Y eso realmente es algo maravilloso. Y esto lo podríamos explicar en la relación que tienen los padres con los hijos. Pero sobre todo enfocarnos en esos hijos cuando están pequeños y son tan dependientes de los padres. Están atendiendo a sus padres, pero también les están pidiendo a sus padres, o en este caso al padre. Hay una clara dependencia. Así que cuando nosotros oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que estamos orando con una convicción de que Él es nuestro único y suficiente Salvador y que está haciendo una obra permanente en nuestra vida. Permanente en nuestra vida. Y eso nos hace que dependientes de Él. Y ahí es cuando uno empieza a comprender lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ora sin cesar. Ah, claro, ora sin cesar porque ahora soy dependiente de Él. Cristo se convierte en el objetivo número 1 de mi vida, en lo más importante de mi vida, en lo que más deseo en mi vida, en lo que más anhela mi vida. Y me lleva ¿a qué? A estar orando en el nombre de Jesús. Ahora,
Es importante también ampliar esto, de que estamos hablando de que Cristo es el Hijo de Dios y que es el único Salvador de los hombres. Cuando se nos dice que es el único Salvador de los hombres es porque Él tiene el poder. También debemos entender que Él tiene el poder. Miremos un momento Juan, capítulo 10, versículo 25. Juan, capítulo 10, versículo 25. Dice la Escritura, Jesús le respondió, os lo he dicho, ¿y no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es que en el Señor Jesucristo está el poder. Cuando nosotros vemos este pasaje de Juan capítulo 10, nos damos cuenta todo lo que ha trasegado nuestro Señor Jesucristo cuando va rumbo a Jerusalén, todo lo que ha pasado, ¿no? Los milagros que Él ha hecho, y uno de sus últimos milagros es precisamente darle la vista a un ciego. Pero Él es el que tiene el poder de hacer los milagros. Él es el que tiene el poder de darle la vista al que no tiene. Él es el que tiene el poder de abrir los oídos espirituales al que tiene sus oídos cerrados. Él es el que permite que nosotros, por medio de su Santo Espíritu, podamos entender la palabra y la necesidad de Él. ¿Tenemos necesidad de Él? Si tenemos necesidad de Él es porque Él ha abierto nuestros oídos espirituales. No tenemos necesidad de Él, es porque tenemos que pedir que Él haga una obra de misericordia en nuestra vida. Entonces, recordemos que Él tiene el poder, porque estamos hablando de peticiones. Él tiene el poder, porque nosotros, a través de esas peticiones, vamos siendo cambiados y vamos pareciéndonos cada vez más a su imagen. Muy bien. Y recordemos un pasaje que también nos habla de la importancia de creer en el Hijo de Dios, de tener esa convicción, que es Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. Estamos hablando del tercer punto todavía, orar en el nombre de Cristo. ¿Qué nos dice Juan 3, 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquella persona que escucha y no cambia, no obedece, pues esa persona todavía no ha sido transformada. Y aquí dice, el que no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado. Aquella persona que vive bajo su propia voluntad no está realmente en el reino de Dios, porque no ha creído en Jesucristo. No ha creído precisamente en lo que nos dice ahí la Escritura, en el unigénito Hijo de Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestro cuarto punto. Ya hemos hablado de la obediencia como primer punto. Hemos hablado de confesar el pecado. Hemos hablado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto último es bajo la fuerza o el poder del Espíritu Santo. Bajo la fuerza o el poder del Espíritu Santo. Vamos a mirar un pasaje para que podamos tener un poco más de luz y podamos explicar qué significa eso de bajo la fuerza o el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Creo que este pasaje nos entrega una muy buena información de qué es orar bajo la fuerza
o el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ello? En primera instancia es que ese creyente está sujeto realmente al Espíritu Santo por medio de la palabra. Sujeto al Espíritu Santo, pero por medio de la palabra. No es un tema de emociones o de pronunciar palabras sin sentido, no es nada de eso, sino realmente sujetarse al Espíritu Santo. Y nos ayuda lo que vimos en el anterior sermón. Hacerlo con sinceridad, reverencia, humildad, perseverancia, importunidad, fe, sumisión en el nombre de Cristo y conforme a su voluntad. Mira que ahí estamos como organizando todo para que realmente podamos ser aquellos siervos que están creciendo en oración. Ese sujetarse al Espíritu tiene que ver con esa oración sincera, reverente, en humildad, perseverante, de importunidad, de fe, de sumisión, en el nombre de Cristo y de acuerdo a su voluntad. Tiene que ver con orar sostenidamente, con acción de gracias. Un hijo de Dios es agradecido. Y es agradecido porque entendió que no había ninguna posibilidad de salvarse excepto por Cristo. No habían obras, no habían filosofías, no habían métodos que lo pudiera salvar. Solamente la obra de Cristo. Entonces, esa persona que está orando en el poder del Espíritu Santo, lo hace sostenidamente con acción de gracias. Lo contrario sería una oración sin sentido, desconcentrados y alejados de la verdad de las Escrituras. Mira, esto nos anima realmente a ser estudiosos de las Escrituras, porque esa oración sostenida con acción de gracias no está hablando de aquel que se desconcentra. Lamentablemente, los afanes de este mundo tienden a hacerlo, porque uno se dispone a orar y como que ora un minuto y ya está pensando en otra cosa. ¿Ves? Pero en el poder del Espíritu, nuestra oración debe ser sostenida con acción de gracias, porque tenemos la posibilidad y la entrada, la libertad de acercarnos al Señor. Así que deberíamos tener un tiempo, deberíamos organizarnos, porque muchas veces uno dice voy a orar, pero mira el reloj y dice se me hizo tarde. Pero voy a orar aunque sea un momentico. Pero en medio de todo eso ya se le hizo tarde y realmente no lo hace. También estamos hablando de orar en plena libertad y clamor al Señor. Orar en plena libertad y clamor al Señor. ¿Cómo nosotros podríamos desperdiciar, según lo que hemos visto en Hebreos anteriormente, al principio, cómo podríamos desperdiciar esa libertad que ahora tenemos los hijos de Dios y no clamarle a Él? Es que antes nos enseñaban mal. Antes decían que Dios escucha las oraciones de todos y entonces no veíamos el privilegio y eso aún nos ha llevado a no organizarnos debidamente en ese clamor al Señor. Es que ahora tenemos la libertad, ahora tenemos el acceso, ahora gracias a la obra de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así que, ¿por qué lo desperdiciaríamos? ¿Por qué dejaríamos atrás ese privilegio de clamarle al Señor? Recuerda, es una actitud de clamarle. No estamos hablando de oraciones de aquellos que se creen los dueños del mundo. No. Estamos hablando de aquellos que son sujetos al Espíritu Santo, que es diferente.
Esa es otra cosa. Se ha enseñado que nosotros somos como los dueños del mundo y que podemos pedir cualquier cosa. Y estamos viendo que es un clamor porque estamos sujetos al Espíritu Santo. De igual forma, ese orar en el poder del Espíritu tiene que ver con una oración profunda que rasga nuestra alma. En varios elementos para que se pueda entender ese rasgar nuestra alma. Porque realmente es una oración acompañada del agradecimiento, acompañada del clamor, acompañada de nuestro reconocimiento de pecado y de nuestra confianza que Él nos oye. O sea que nuestra alma realmente se estremece en la oración. No es una oración que no coordina las palabras y que toma versículos por tomar versículos. No lo es así. Es una oración coherente porque ahora somos hijos de Dios. Entonces, eso hace que haya profundidad y en algunos momentos seamos conmovidos. Habrá algunos momentos donde quizás nuestros ojos se agüen, porque es una oración profunda y estamos experimentando realmente la libertad que el Señor nos ha dado. Porque es una oración sincera, porque no es algo monótono o algo que nos toca hacer porque nos dijeron en la iglesia que nos toca hacer para que Dios nos escuche nuestras peticiones. No. Muchas veces cuando estamos cansados del día, cuando estamos cansados de la semana, cuando hemos vivido momentos de presión en cualquier parte, en la parte laboral, familiar, y tener ese momento de libertad, hace que nuestra alma descanse. Por eso es orar profundamente rasgando nuestra alma. Es algo que sale de nuestro interior con un agradecimiento a nuestro Salvador. No son emociones baratas, por decirlo de alguna forma, para que me entiendas. No, nada de eso. Es de un corazón agradecido que entiende que nada puede hacer, que no soluciona Él las cosas, que depende del Señor. Voy a hacer esto porque yo sé que ahora le voy a pedir a Dios esto y Él me lo va a conceder, como si fuera un trueque. No, no es nada de eso, esa oración profunda y sincera. Y también ese orar en el poder del Espíritu tiene que orar con la claridad de la palabra. Claridad de la palabra. Y es que esto nos va a recordar también un pasaje de las Escrituras donde se nos habla en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, se nos presentan las dos caras de la moneda. ¿Cómo oraban los religiosos? Un montón de palabras que a la gente decía, oh, qué asombro. Qué palabras tan especiales, pero que Dios no escuchaba. Y después dice, vosotros pues oraréis así. Primero les dice, miren cómo lo hacen ellos. No, así no lo hagan. No. No es un tema para uno lucirse. No es un tema para uno decir, es que miren cómo yo tengo la palabra y me estoy luciendo y la gente queda impactada. No. Realmente tenemos que tener una claridad de las Escrituras para que mi oración sea sincera, mi oración sea dispuesta. Entonces, lo que hemos dicho, volvámoslo a mirar a la luz de Efesios 6:18. Y mira, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que hemos hablado es una oración sujeta al Espíritu Santo, una oración sostenida con acción de gracias, una oración en libertad y disposición, una oración profunda, una oración con claridad, y es una oración que no olvida a sus hermanos. No olvida a sus hermanos.
Miremos un momento Judas 20, Judas versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ya teniendo este versículo y la explicación anterior, ya comprendemos un poco más de qué es lo que estamos haciendo referencia, de cómo los hijos de Dios vamos creciendo también en la oración. Pongamos un simple ejemplo antes de llegar a las aplicaciones. El Señor te ha permitido conocerle. Ya llevas un buen tiempo en Cristo. La pregunta sería, ¿cómo ha cambiado tu oración? Tú dices que llevas 10 años en Cristo. ¿Cómo ha cambiado tu oración? Ah, no, yo tengo las mismas palabras de antes. Sí. La pregunta después sería, ¿realmente estás en Cristo? Nuestra oración, en la medida que crecemos, se vuelve cada vez más sujeta al Señor, a la dependencia del Espíritu Santo. Es como cuando recordábamos el pasaje que se nos explicaba también en el anterior sermón del caso del fariseo y del publicano. El publicano entendía muy bien su condición, sabía quién era. El fariseo pensó que era ahora de mejor familia. Sí, pero el publicano siempre entendió que era lo que era él. Yo soy un pecador y necesito de la gracia. Y nosotros necesitamos día a día de la gracia y la misericordia de Dios para poder avanzar y crecer en Cristo. Antes de ir a las aplicaciones, quiero que vayamos a este texto, que es un texto en el cual algunas personas no lo comprenden, pero se lo aprenden de memoria. Es Salmo 37:4 y nos va a servir para las aplicaciones. Salmo 37:4. Dice la Escritura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia es una armonía. La Biblia es una unidad. La Biblia no se contradice. Y este versículo que hemos tomado en ningún momento contradice nuestro pasaje central de Juan. En ningún momento. Ese deleítate a sí mismo en Jehová es pedir alguna cosa conforme a su voluntad. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es ver las Escrituras y ser edificados a través de ellas. Y así nos permite avanzar en una aplicación. Si estamos en Cristo, al escuchar estos sermones, ¿qué va a pasar? Nuestra oración será más sujeta a las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Y esto es a forma de pregunta. Esta es nuestra tercera enseñanza sobre la oración. ¿Estamos meditando en cómo estamos orando? ¿Estamos pensando en cómo enfocar más mis oraciones conforme a la instrucción de las Escrituras? ¿O estamos dejando pasar así el tiempo? Porque en la Escritura hay riqueza espiritual para nuestra vida. Y estamos viendo elementos muy importantes de la oración, en la cual nosotros debemos ajustarnos, cambiar, corregir, tomar el debido tiempo para poder orar, deleitarnos en la oración. Pero si no estamos meditando en cómo enfocar mejor nuestras oraciones de forma bíblica, deberíamos hacer un pare y una vez más reflexionar en ello. ¿Cómo
uno podría enfocar las oraciones, el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios podría estar pidiendo, Señor, yo necesito crecer en la gracia. Señor, yo necesito, ahora que estoy viendo esto, depender más de ti. Yo necesito, Señor, ser fortalecido para poder afrontar las pruebas. Yo necesito crecer más en ti para poder hablar ante los demás de lo que tú has hecho a través de lo que he comprendido de las Escrituras. ¿Cómo empiezan a cambiar las oraciones? Si tú te das cuenta, al principio las oraciones se concentran en uno, pero en la medida que crecemos, las oraciones ya no están concentradas en uno como tal, sino realmente en que yo pueda ser útil para el reino, es decir, que ahora yo sea ese siervo que en las Escrituras se plasma, un siervo dispuesto, útil ante los demás. Pero ¿cómo voy a ser ese siervo útil ante los demás? Bueno, ya entiendo que puedo pedirle al Señor, Señor, necesito ser fortalecido en ti. Yo te quiero pedir, Señor, que tú fortalezcas mi vida para que yo pueda estar firme en el momento de la prueba, para hablar de ti, para crecer en la gracia. Entonces, yo debo entender que yo debo pedir lo que le agrada al Señor, que está en la Escritura. Yo debo pedir lo que le agrada al Señor porque eso es deleitarme en Él. ¿Qué le agrada al Señor? Bueno, eso es lo que estábamos viendo anteriormente, que caminemos conforme a su palabra. ¿Y yo cómo puedo caminar conforme a su palabra si el mundo me trae tantas invitaciones y tantas cosas? Bueno, sujetarme al Señor. ¿Y cómo me sujeto? Señor, ayúdame. Aquí hay un corazón contrito y humillado, un corazón, Señor, que necesita de ti. Pero si tú no reconoces eso, pues lógicamente el mundo te va a ganar y no has pedido al Señor que realmente Él te fortalezca, porque es en el poder del Señor, no es en nuestras fuerzas. Y algo más de la aplicación, una vez más recordar que si no estamos en Cristo, nuestra oración no tiene sentido. Dios no escucha esas oraciones. Es muy importante y es un alentador medidor el saber cómo estamos orando. No para jactarte ni para pensar que eres más que los demás, sino lo que dice el apóstol Juan en su carta. Ahora tienes cada vez más una confianza creciente de que tienes la vida eterna. Tienes la vida eterna. Pero si son oraciones sin sentido, oraciones que solamente están enfocadas a las cosas temporales, oraciones egoístas, pedís pero pedid mal, dice Santiago, no deberíamos realmente una vez más decirle: Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. Señor, si tú no obras en mi vida, no avanzo, no hago nada. Pero Señor, tú lo puedes hacer. Al más vil y pecador. La misma Escritura dice que Dios es paciente, Dios tiene misericordia. Pero aquel que no lo reconoce, aquel que no ve la profundidad de sus pecados, aquel que todo lo toma ligero, aquel que viene acá, todo muy bien, pero sale y todo se le olvida, no medita en lo que se ha visto y vuelve otra vez a los afanes del mundo. Uno debería decir: yo no quiero eso, yo no quiero eso. Acabaron de dar mi radiografía, esa es mi radiografía. Yo mañana otra vez estoy en los afanes del mundo. Yo no quiero eso. No quiero eso para mi vida.
Yo quiero realmente deleitarme en el Señor para que Él conceda las peticiones de mi corazón que realmente son, que le agradan al Señor. Y estoy pidiendo porque a Él le agrada que yo pueda pedir, porque estoy pidiendo lo que Él dice en la Escritura, que yo puedo pedir, que Él me escuche y que Él me lo concede. Y aún cuando no me lo concede, me dirá, te he escuchado y bástate en mi gracia. Y tú dirás, gracias Señor, es suficiente. No será tristeza, será gracias Señor. Tu gracia es suficiente. No permitas que los días pasen y pasen y tú sigas con una oración que no tiene sentido. Más bien, clámale al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a clamarle al Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder